no se solidariza necesariamente con el contenido y las opiniones vertidas en este programa. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:05 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 27 de diciembre del año 2017. Como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio 104.7 la FM, RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos están sintonizando a través de alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio, que a esta hora de la mañana también están conectadas ya con nosotros en vivo y en directo. Muchas gracias también a los canales de televisión que están tomando la imagen y nos permiten salir a través de sus señales. Gracias también a quienes graban el programa y lo transmiten de manera diferida más adelante en el transcurso de su programación. Y muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de otras vías. Una de ellas es, por cierto, internet. Ahí usted nos puede encontrar en la página de IDL Radio y también nos puede encontrar en la página de RBC Online. Muchísimas gracias también por seguirnos a través de esta vía y por comunicarse con nosotros también a través del correo electrónico. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Por ejemplo, el Facebook es una magnífica posibilidad que no solo nos habilita el hecho de estar permanentemente siguiendo el programa o viéndolo después de que éste se ha ya emitido al aire, sino también el que usted puede directamente participar. Háganos llegar su comentario, háganos llegar su reflexión, háganos llegar sus sugerencias, háganos llegar también sus preguntas y qué cosa le gustaría podamos hacer aquí en el programa. Realmente estamos muy contentos por cómo nos está yendo también en esta red social. Ayer tuvimos un alcance tremendo, miles y miles de personas siguiendo el programa y estamos convencidos y estamos muy contentos de que lo que están ustedes buscando permanentemente son espacios donde puedan abordarse algunos temas de una perspectiva distinta, una perspectiva independiente, clara, pero sobre todo que lo que busca es alertar de una serie de escenarios, sobre todo aquellos que pueden ser los más peligrosos y graves para el desenlace de una historia que el presidente de la República tuvo la posibilidad de cambiar hace algunos días, pero ha decidido finalmente seguir disparándose a los pies, como ayer dice en un excelente artículo que ha escrito Gustavo Gorriti en el diario El País. Cuando uno permanentemente se dispara a los pies, no solo, digamos, queda demostrado su poca capacidad o su incapacidad para, digamos, no meterse autogoles, sino que junto con el casquillo queda el pie agujereado y el presidente de la República en este momento está en una situación muchísimo más precaria que la que estaba inclusive la semana pasada cuando estaba al borde de la vacancia presidencial, que se pudo evitar por una argumentación en la que yo me reafirmo, la defensa de la democracia por encima de todas las cosas. El problema es, como decía Pedro Cateriano el día de ayer, que él traicionó esa posibilidad de iniciar un nuevo gobierno, de hacer un punto de quiebre y relacionarse de manera distinta con los que han terminado siendo no sus opositores, no digamos una oposición beligerante solamente, sino claramente quienes lo han visto a él como su enemigo y desde un primer momento han pretendido sacarlo de la presidencia de la República, cosa que estuvieron a punto de hacer y él se libró, pero lejos de pararse y plantarse bien, ha decidido seguir en esta onda de este complejo
de no solo haber sido secuestrado, sino haberse enamorado del secuestrador y querer seguir conviviendo con él, lo que termina siendo no dramático para Pedro Pablo Kuczynski, que, como digo, a partir o a raíz del indulto de Alberto Fujimori ha decidido él, de propia voluntad y, digamos, con un gran y notorio esfuerzo, convertirse básicamente en un holograma y no ser presidente de la República ya en la práctica. Como ayer ya yo mencionaba, no es cierto que el presidente ahora tenga la pretensión de ser el presidente de todos los peruanos, porque dice que no puede ser solo de los que votaron por él, pero yo estoy muy convencido de que ya no es el presidente de los que votaron por él, y tampoco es de los otros, porque sencillamente ha terminado siendo útil para fines muy concretos, y el momento en que sea necesario y le convenga al fujimorismo, en cualquiera de sus expresiones, o digamos en esta nueva versión reforzada con la salida de Alberto Fujimori, lo van a finalmente debilitar y terminar al borde y dejarlo al borde del abismo, como estaba hace algunos pocos días. Muchas gracias también a quienes desde otros medios de comunicación siguen el programa y como hoy recogen en sus páginas o en sus medios en general algunas de las notas que se producen y que se difunden aquí en este modesto programa. Muchas gracias a todos ustedes por esta amable sintonía y compañía e inteligente y exigente, por supuesto, presencia todos los días detrás de la radio o a través de las redes sociales. Si usted no tiene la posibilidad de entrar al Facebook, pero tiene un celular, hoy día hay más posibilidades de tener uno, pues también puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp del 9975748815, 9975748815. Y ayer hicimos una pregunta para que usted pueda darnos su opinión general, por supuesto, y ahora vamos a desarrollarla en el transcurso del programa sobre lo que está pasando. ¿Cree usted o crees que Alberto Fujimori es sincero cuando, comillas, pide perdón por defraudar a compatriotas luego de recibir el indulto humanitario? Es sincero 20%, no lo es 80%, 8 de cada 10 creen que esto es una simulación y de alguna manera es una puesta en escena para tratar de dar la sensación de que algún tipo de arrepentimiento tiene el exdictador Alberto Fujimori. Pero vayamos a comentar algunos de los hechos significativos en torno a este tema que nos ocupa hoy y seguramente nos va a seguir ocupando el resto de los días, porque es muy grave. Han habido pronunciamientos ayer internacionales en contra de un indulto trucho, un indulto mal concebido, un indulto político y no humanitario, y un indulto que, por cierto, termina, como ya he mencionado, siendo un agravio y una afrenta para los familiares de las víctimas, que no solo no tuvieron la posibilidad de participar o dar opinión en medio de un proceso transparente, porque este se escondió para sacarlo justamente a fin de año en medio de las celebraciones navideñas, pensando tal vez por recomendación de algunos personajes que voy a mencionar más adelante, de que esto iba a pasar desapercibido, que venía la Navidad, que todos iban a estar en otra celebración, que después venía el Año Nuevo, no había capacidad ya de que la gente saliera a la calle, después venía el Papa y con eso nos olvidamos de absolutamente todo. Pues mal cálculo, mala recomendación, porque si ha hecho algo el señor Pedro Pablo Kuczynski es activar eso que no había podido tener en los últimos tiempos, una expresión, yo diría, uniforme contra quienes querían avasallar en contra del gobierno del propio Pedro Pablo Kuczynski, pero que hoy en el indulto han visto ese punto que unifica toda esa indignación, y ha sido Pedro Pablo Kuczynski el que finalmente ha conseguido eso. Pero vamos a ir repasando lo que ha pasado el día de ayer y vamos a comenzar con lo que dijo Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, que ha estado en cuidados intensivos, ahora dice que está en cuidados intermedios, que sale para dar la sensación de que está muy grave, cuando no está muy grave. Deberían alegrarse sus familiares porque eso es así. Ya especialistas como el señor Elmer Huerta han dicho, revisando el expediente, no porque se les ocurrió, no porque imaginan que puede estar planteado ahí en el diagnóstico, lo han revisado
y por su especialidad dicen, oye, aquí no hay ningún elemento sustantivo, importante, que dé cuenta de una enfermedad irreversible, que dé cuenta de una enfermedad degenerativa, que dé cuenta de que la situación de Alberto Fujimori en una cárcel que no es cárcel, que es distinta a la que donde purgan condena a muchos presos que cometieron delitos menos graves probablemente que el de Alberto Fujimori, y por lo tanto este es un delito político y no tiene nada que ver con el requisito que se establece para el indulto humanitario. Eso lo ha dicho Elmer Huerta. ¿Y qué cosa ha dicho el señor Aguinaga? Que, digamos, es un escudero y defensor y el político que está al lado al presidente de la República, y que además es su médico de cabecera. Le ha dicho al señor Huerta que ese opinólogo que habla de todo y que no sabe de qué está hablando. Bueno, veamos, digamos, en qué situación se encuentra en términos profesionales Elmer Huerta, con un reconocimiento internacional por los conocimientos que tiene en esta materia, y miren dónde está penosamente el señor Aguinaga, que ni siquiera puede albergar un nuevo fujimorismo para llegar al Parlamento de la República, y desde ese resentimiento ha hablado durante todo este tiempo. Pero en fin, solamente para graficar un poco a veces que en estas comparaciones que los propios fujimoristas hacen, pues que ellos no necesariamente quedan mejor parados que con quienes se comparan. Pero finalmente Alberto Fujimori, el dictador, ha dicho esto el día de ayer, y muchos medios, algunos por supuesto de manera muy entusiasta, porque quisieran que todos los peruanos lo tomen de esa manera, han dicho, ha pedido perdón. Por ejemplo, el diario Exitosa, como no, entusiasmado, alegre, feliz, victoriando la salida de Alberto Fujimori. Hay algunos que dirigen este medio que recordarán épocas en las que muy entusiastamente colaboraban con las estrategias montesinistas para distraer a la población con la prensa chicha. Dice, pido perdón, ponen en una portada, para dar la sensación de que ha hecho algo que no ha hecho. Otro diario, por ejemplo, también en esa misma línea, dice, pido perdón de todo corazón, dice El Correo. Y así otros medios también. El diario El Comercio, Alberto Fujimori pide perdón a quienes defraudó, dice la portada. Pero vamos a escuchar qué dijo Alberto Fujimori, y y ojalá ustedes puedan comentarnos a través de las redes si consideran que esto es perdón, si consideran que esto es pedir perdón, mejor dicho, y si que esto corresponde a algo que fue tan grave. En la época del presidente o del dictador Alberto Fujimori, cuando el señor Kuczynski, sabe Dios dónde estaba, y no cometió excesos y algunos errores, y no cometió graves delitos, digamos, violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, fueron tan graves y sistemáticos que lo que correspondía, después de que la justicia determinó que sí había sido el autor de aquellos, pues es una disculpa y un perdón que sea específico y vaya a quienes directamente les hizo daño. Pero vamos a escuchar qué cosa es lo que dijo Alberto Fujimori el día de ayer. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. A ver, digamos, ha dicho varias cosas. Ha dicho que él ha defraudado a un sector de la población y a quien le pide perdón de todo corazón. El señor Fujimori, o Fujimori, no es que ha defraudado a un sector que no compartió su gobierno y que necesita, por haberlos defraudado en ese sentido, algún nivel de disculpas. Alberto Fujimori cometió graves delitos. Él es el autor inmediato de graves crímenes contra personas, contra los estudiantes de la Cantuta y el profesor de la Cantuta, contra los vecinos de Barrios Altos, entre los cuales asesinaron a un niño de 8 años, por los secuestros de Dyer y de Gorriti,
Por eso está condenado Alberto Fujimori. Pero también está condenado porque, aparte de violador de derechos humanos, es ladrón y cometió actos de corrupción frente a los cuales, cuando la justicia empezó a procesarlo, él, para evitar que se conocieran los detalles de los hechos en los cuales él fue uno de los principales, si no el principal protagonista, decidió una sentencia anticipada. Dijo: yo soy corrupto, yo cometí esos actos de corrupción, por favor no me juzguen, simplemente senténcienme, porque no quiero que se vea con vergüenza todo lo que yo cometí. Eso es lo que pasó. Es decir, Alberto Fujimori no está porque defraudó a un grupo importante de la población y no hizo lo que pensaba, porque perseguía dirigentes, porque tomó las Fuerzas Armadas, porque compró los medios de comunicación, porque tomó los entes electorales, porque metió preso a muchas personas injustamente, porque persiguió, amedrentó y en algunos casos generó actos contra la integridad y la vida de muchos dirigentes que no hacían parte o no estaban sometidos a la lógica de su gobierno. Destrozó las instituciones, dio golpe de Estado, persiguió, hizo populismo. Todo eso hizo Alberto Fujimori. Y aquí lo que tenía que haber hecho Alberto Fujimori, si tenía una genuina voluntad de pedir perdón, es pedir perdón a cada uno de aquellos, por lo menos en aquellos casos por los cuales él ha sido sentenciado. Él sigue diciendo que es inocente y Kenji Fujimori ha conseguido sacarlo de la cárcel sin ni una sola vez decir o asumir la responsabilidad que su padre tuvo por los actos graves que cometió él y Vladimiro Montesinos, en, por supuesto, contubernio y alianza con muchos de los que hoy están en distintos medios de comunicación y que aplaudían en esa época lo que pasaba y que hoy día quieren lavarle la cara al exdictador porque sale en un video tratando de convencernos de que está peor de lo que está en realidad. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski le han dado un indulto trucho, similar, digamos, al que le dieron a Crucillado, similar al que le dieron a algunos otros que después se tuvo que revertir porque no se sostenía en hechos muy concretos. Ayer Carlos Rivera lo decía de una manera muy clara y me parece que hay que prestarle atención a esa afirmación. ¿Por qué al presidente Kuczynski le costó tomar la decisión tanto de sacar a Alberto Fujimori? ¿Y por qué tuvo que ser la decisión más complicada que ha tenido en su vida? Sí, la Junta Médica y el soporte médico le daba la razón a que su situación médica o su situación de salud estaba severamente complicada. Si él tenía, digamos, ese soporte, estaba convencido de que eso era así, ¿por qué le costó tomar la decisión? Porque sencillamente no la tomó, dijo sí, llegué a la convicción porque está claro, es evidente que aquí ha pasado esto o lo otro. ¿Por qué? Porque claro, porque todo es trucho, porque se hizo de manera express, porque se hizo en 13 días, porque todo estaba amarrado, porque él, mientras varios, y me incluyo entre ellos, hacíamos un esfuerzo para evitar que la democracia terminara en manos de los fujimoristas, él cobardemente por debajo de la mesa arreglaba eso. Y finalmente su mayordomo, su digamos, su conserje, su gente empezaba a tramitar esto de espaldas a la población, entre ellos, por supuesto, y estoy convencido con mucho entusiasmo, el actual ministro de Justicia, que firmó también esta recomendación para que saquen a alguien que no merece haber salido de la cárcel. Eso es lo que ha pasado. Fujimori no es que tiene que perder porque algunos en su gobierno no estuvieron contentos con él, no, porque él cometió estas graves violaciones a los derechos humanos. Pero sigamos y vamos comentando otras cosas que se produjeron el día de ayer y tienen que ver con esta situación, para que vean ustedes la manera como se tramitó este indulto. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Indultos y Gracias Presidenciales, que es un señor que se llama Juan Falconi, que nadie conoce, que nadie sabe quién es, que nadie sabe qué es su trayectoria, de dónde ha salido, pero ahora se ha hecho famoso porque ha sido la herramienta, el títere que se ha utilizado para finalmente
proceder a un indulto que está amañado, que estaba manejado y concebido para garantizar la impunidad de Alberto Fujimori, en el entendido de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ahora va a sobrevivir porque los fujimoristas le han salvado de la vacancia presidencial. Pero vamos a escuchar, ayer en una entrevista con Ávila Huertas en Canal N, dijo esto el señor Falconi, pobre hombre, la verdad es que a mí me dio vergüenza y pena porque finalmente no sabía articular. Escuchen ustedes, el que finalmente tuvo que dar opinión y dar la certeza o llevar a la convicción al presidente de que había que darle el indulto a Alberto Fujimori. Miren ustedes o escuchen ustedes cómo argumenta a favor de esta decisión que tanta polémica ha generado. Vamos a escuchar por ejemplo, Juan Falconi se llama, que creo que es viceministro de Justicia, ¿no es cierto? Cuando habla de que el caso o el indulto de Alberto Fujimori fue más rápido de los que en los últimos tiempos se han dado a otras personas. Pero escuchen ustedes para que rápidamente lleguen a la conclusión, como yo, después de haberlo escuchado y visto, de que todo esto estaba ya totalmente conversado. Vamos a escuchar. ¿El indulto para Alberto Fujimori es el que se ha concedido con mayor celeridad por parte de su comisión, de la Comisión de Gracias Presidenciales que usted dirige? Es uno de los, sí, es uno de los que... ¿Es más uno o es el más rápido? Tendría que ver específicamente, pero sí es uno de los más rápidos. Hay expedientes que han ingresado en septiembre, en octubre, en noviembre y han sido atendidos también. Y eso debo de reiterarlo. ¿En una semana? No es en una semana. Este expediente se empezó a gestar desde que el señor Fujimori lo presentó el día 11. ¿En 13 días? ¿Hay algún otro que haya superado ese récord? No creo. Entonces es el más rápido. Debe ser uno de los más rápidos, sí. Entonces sí es rápido. Sí es rápido. O sea, digamos, yo voy a la sede internacional, a la Corte Interamericana, y pongo el video de este señor, que es el viceministro de Justicia, el presidente de la Comisión de Indulto y Gracias Presidenciales del Ministerio, que es el encargado de sacar adelante todos los procedimientos para dar o no este beneficio que está efectivamente previsto en la Constitución y que es a discreción del presidente de la República, para rápidamente llegar a la conclusión de que todo esto se hizo de manera apurada para hacer coincidir los tiempos entre los votos que Kenji Fujimori le dio a Pedro Pablo Kuczynski para salvarlo de la vacancia y, por supuesto, la contraprestación, el pago o la devolución del favor a través de un acto infame como el indulto a un delincuente que no calza en los requisitos que establece la ley para ser beneficiado por un indulto humanitario. Ese es el viceministro ese es el tipo de funcionarios que tiene Pedro Pablo Kuczynski, y claro, ese tipo de funcionarios son los únicos que podría tener el señor Enrique Mendoza, que yo hace bastante tiempo dije, lo habían puesto ahí claramente para dos cosas desde mi modesto punto de vista: uno, para indultar a Fujimori, y otro, para ver hasta dónde se puede controlar alguno de los casos, investigaciones relacionadas al caso Lavallato. Es lo que pienso yo, es mi opinión, por supuesto. Ahora, ¿qué más sobre este señor Falconi? Para que vean, esto no es una ficción, esto no es un personaje que yo he inventado, es el viceministro de Justicia. Pero escuchen ustedes cuando le preguntan, ¿y por qué no comunicaron el 21, mientras se discutía la vacancia del presidente, que ya había un procedimiento para indultar a Alberto Fujimori? Porque si esto comenzó el 11 y el procedimiento terminó el 24, es decir, con la dación del indulto, ¿no es cierto?, en 13 días, que el propio Falconi dice que es lo más rápido que ha habido en estos procedimientos, ¿por qué no se le comunicó a las víctimas primero y a sus familiares? ¿Por qué no se le comunicó a la presidenta del Consejo de Ministros, que salió el 21 a decir que no había nada de esto en trámite y que no se estaba negociando un indulto? Un funcionario del nivel del señor Falconi, no solo en el nivel en el sentido de que es un viceministro, sino el nivel que ustedes han escuchado por las expresiones que ha tenido, podría engañar a la presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué cosa es lo que contestó cuando le preguntaron por qué no dieron esta información en ese momento. Y escuchen ustedes al viceministro de Justicia cuando, de una manera, desde mi modesto punto de vista, vergonzosa, responde de esta manera. Vamos a escuchar.
Discúlpame, pero nos han preguntado eso, nos han preguntado ese documento que está en las redes, ¿ha llegado? Y hemos respondido sobre ese documento concreto. Pero, ahí está, tú misma estás leyendo el texto. ¿Por qué no quieres reconocer? Nos han preguntado A y hemos respondido A. Nos preguntaban B, contestábamos B. Es tan sencillo que yo le podría preguntar, ¿y entonces para qué pidieron información complementaria? Si no había un primer informe incompleto. Justamente porque había información incompleta. Pero había información. La pregunta era si esa documentación que estaba en redes era verdad y estaba en el ministerio. Y la respuesta es, no sabemos si es verdad porque no ha llegado al ministerio. Si la pregunta hubiese dicho, hay un pedido de trámite de indulto a Fujimori, habríamos contestado, hay desde el 11. No es culpa nuestra de que no hayan salido a preguntar los periodistas. O sea, digamos, este personajillo, este señor que nadie conoce y que por el azar ha terminado siendo viceministro de Justicia, claro, del señor Enrique Mendoza, que es así y está ahí para dar el indulto, estuvo ahí desde el comienzo para dar el indulto a Alberto Fujimori, dice que ahora ellos no comunicaron que había un procedimiento para sacar a Alberto Fujimori el día que se discutía la vacancia presidencial, porque los periodistas no preguntaron bien, y como no hicieron la pregunta correcta, entonces ellos no respondieron que sí había un procedimiento. Es decir, este señor cree que todos somos como él, ¿no es cierto? Y no somos todos como él, obviamente. Pero además, no solo eso, sino que el funcionario público, en medio de una situación tan controversial como esta, cuando todos deberíamos saber, y entre otros, y principalmente los familiares de las víctimas, enterados de que había un procedimiento para sacar a alguien que ha sido procesado con el debido proceso, que se pudo defender, que fue sentenciado en doble instancia porque cometió graves violaciones a derechos humanos y actos graves de corrupción, el funcionario público tiene la obligación, sin que le pregunten, de dar toda la información que pueda llevar a los ciudadanos a saber qué cosa está pasando en un caso de esta naturaleza. Pero él dice, como los periodistas no le preguntaron bien, entonces ellos no dijeron que había un trámite. Ese es el tipo de funcionario que tenemos, que lo único que nos facilitan en realidad la labor es de demostrar que todo esto, que todo, absolutamente todo esto se hizo a manera de canje, de moneda de cambio. Es decir, 10 votos que Kenji Fujimori le consiguió de la bancada fujimorista al presidente, terminaron, digamos, con una contraprestación que fue sacar a Alberto Fujimori. Por eso es que se hizo tan rápido, por eso es que se hizo sin respetar lo que se pidió se respetara cuando quisieron vacar al señor Pedro Pablo Kuczynski un mínimo debido proceso, ¿no es cierto?, donde las víctimas pudieran también dar su opinión en torno a todo lo que en ese momento estaba pasando. Y por eso es que yo creo que en sede internacional no solo esto va a ser cuestionado, porque ya se ha presentado, digamos, documentos en esa dirección para que, por lo menos el sistema interamericano, en una audiencia que va a haber en la Corte entre finales de finales de enero y comienzos de febrero, donde se va a ver este caso, sino también otros pronunciamientos que dan cuenta efectivamente de la tremenda preocupación que hay por la manera como se hizo esto, que es sumamente grave. Digamos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur se ha pronunciado ya en torno a este indulto, y estamos comunicados justamente con él, con el doctor Américo Incalcaterra, para que nos pueda dar su opinión y expresar el punto de vista de Naciones Unidas. Hay que recordar que hace unas pocas semanas estuvo el alto comisionado de Derechos Humanos en el Perú de Naciones Unidas. Yo tuve la posibilidad, porque lo comenté en ese momento, de ser parte de un grupo pequeño que nos reunimos con él para expresarle algunos puntos que nos preocupaban, entre otros el caso de Alberto Fujimori y la posibilidad del indulto. Él hizo un pronunciamiento después a propósito de una pregunta que él le hicieron, y finalmente ahora se ha concretado eso que en ese momento era una posibilidad que esperábamos no iba a llegar, además por estas consideraciones. Pero está con nosotros el doctor Américo Incalcaterra. Doctor Incalcaterra, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, un saludo. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Yo quisiera, digamos, que pueda usted compartir cuál es el punto de vista que ustedes han esgrimido, expresado ya a tono de preocupación en torno a lo que ha terminado siendo el indulto a Alberto Fujimori. ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran son de alguna manera
por lo menos polémicos y discutibles desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos y de respeto a los niveles de protección que un país democrático debería tener al respecto. Sí, muchísimas gracias y nuevamente gracias por la posibilidad de tener este espacio con ustedes y un poco explicar cuál es la preocupación principal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos sobre este tema del indulto otorgado por el presidente Kuczynski al expresidente Fujimori. Como usted bien manejó, nosotros estuvimos de visita al Perú hace exactamente pocas semanas, a inicio de noviembre de este año, y dentro de los temas que se levantaron durante la visita del Alto Comisionado fue la posibilidad de otorgar un indulto por crímenes de grave violación de los derechos humanos al expresidente Fujimori, cosa que se manifestó claramente en su momento en una reunión al presidente de la inconveniencia de estas medidas, en la medida de que ponían al Perú en una posición compleja y difícil en relación con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Aquí hay que recordar claramente que la decisión que ha tomado el gobierno del Perú en este sentido es violatoria de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que claramente establece la importancia de seguir investigando, sancionando aquellas graves violaciones de los derechos humanos, principalmente relacionado con el derecho de las víctimas de saber qué ha pasado, quién ha sido el responsable de la desaparición, tortura, muerte o violaciones a los derechos humanos de víctimas y familiares. Este es un punto sumamente importante. O sea, nosotros no estamos discutiendo el tema de la facultad presidencial. Estamos diciendo simplemente, señores, Perú es parte de un concierto internacional, Perú ha firmado y ratificado tratados internacionales, que se espera, y eso es lo que espera la comunidad internacional, que cumpla con estos tratados internacionales. En este caso consideramos que no se respetó y se incumplió un tratado internacional, por eso nosotros salimos con este comunicado manifestando nuestra preocupación. Pero principalmente el tema es que, como también usted señaló antes en la apertura, la importancia de tomar en cuenta a los familiares de las víctimas. Eso es fundamental. O sea, tienen que en este tipo de decisiones tienen que estar siempre en el centro de la atención de las autoridades, velar para que las víctimas y familiares realmente puedan reclamar, puedan tener acceso a la información, puedan ser oídos, y en ese sentido también ahí hay una falla muy importante en esta decisión de acuerdo. Doctor Incapiaterra, quería preguntarle a propósito de, digamos, una decisión que evidentemente ya está tomada y no se ha hecho, digamos, desde el punto de vista de Naciones Unidas o el Alto Comisionado de la manera adecuada, entre otras cosas porque las víctimas no han tenido la posibilidad no solo de conocer que había un procedimiento, sino de buscar tener algún nivel de participación ahí donde se discutía, por ejemplo, la salud, que es fundamental determinar en su gravedad para poder dar el indulto humanitario. Pero ahora que este hecho ya se ha producido, es posible que, digamos, se pueda hacer una especie de auditoría internacional a, digamos, el procedimiento de diagnóstico médico que se ha hecho justamente para, con la independencia y la distancia, que puede tener médicos nacionales también, por supuesto, que pueda dar la certeza o no de que esto se hizo debidamente. Digo, pienso ya en el hecho o frente al hecho de que esto ya se produjo. Mira, los familiares tienen todo el derecho de poder acudir al tanto sistema interamericano como a la Corte Interamericana, como también al sistema universal, manifestando su preocupación por este procedimiento y exigir ante, por ejemplo, a nivel universal, ante el Comité de Derechos Humanos, una medida que permita, digamos, mirar con más atención todo lo que ha sucedido, y esta es una facultad que le corresponde a las víctimas en ese sentido, y seguramente el comité, que es un órgano de Naciones Unidas, verá
la solicitud. Tenemos entendido que hay un reclamo también a nivel regional ante la Corte Interamericana, que sí. es correcto, exacto. Entonces habrá que ver por cuál vía van a apelar esta decisión, y veremos cómo reacciona tanto el sistema interamericano como el sistema universal. A mi modo de ver, habrá espacio en los próximos días y meses seguramente que esta discusión seguirá en el ámbito internacional sin duda alguna. Déjeme simplemente recordar algo, porque nosotros hemos visto ciertas manifestaciones cuando sacamos el comunicado, un poco tal vez no entendiendo la envergadura y la importancia que tiene cuando un país ratifica un tratado internacional, y ahí me parece que es algo que la opinión pública debe ser consciente. O sea, no estamos hablando de opiniones ni de funcionarios ni de personas expertas en un tema. Estamos hablando de tratados internacionales que son muy claros, en los cuales establecen la responsabilidad del Estado. Y simplemente recordar, eso me parece importante, porque muchas veces se puede desvirtuar pensando que el mensaje que estamos dando nosotros es porque tiene una finalidad partidaria, política, de ninguna manera. Hay que ser realmente muy claro en ese sentido, y lamentamos mucho el desconocimiento de parte de la opinión pública en ese sentido, manifestando que los dichos por Naciones Unidas, en este caso por el Alto Comisionado, son interpretados como una sanción a una persona que ha hecho mucho contra la lucha contra el terrorismo en su país. Sí. No nos olvidemos algo que es sumamente importante. El señor Fujimori en su momento, cuando estuvo a cargo de un país, era el Estado y debía haber actuado como dentro de un Estado de Derecho y combatir un ataque, sin duda alguna, muy violento, muy perverso de grupos armados que se revoltaron contra el Estado de una manera correcta, dentro del Estado de Derecho, y no utilizando sistemas como se han hecho en otros países, violentando el propio Estado de Derecho para ese fin. Eso es un tema sumamente grave, y por eso ha sido responsabilizado el señor Fujimori en el Perú y en relación con muchos crímenes que se cometieron bajo sus órdenes. Sí, doctor Incalcaterra, para terminar quería preguntarle sobre hacia dónde puede conducir una reclamación a nivel internacional por parte de las víctimas en torno a un indulto que parece no haber, no sostenerse en las garantías que, digamos, debería. ¿Es posible que se pueda revertir un indulto? Y lo otro que quería preguntarle junto con eso es, cuando estuvo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció, preguntado por los colegas periodistas, por la posibilidad del indulto, y él dijo que si se hace mal, pues podría ser efectivamente cuestionado, ¿no? Y incluso hubo un pronunciamiento de la Cancillería aquí en nuestro país diciendo que no puede el alto comisionado pronunciarse por asuntos internos. El propio presidente inclusive llegó a mencionar algo de esa naturaleza. ¿Qué habría que decir sobre esos dos temas? Mira, en primer lugar, sobre el tema de la posibilidad de que el indulto otorgado sea revertido, dependerá, repito, de las acciones que tomen organizaciones y víctimas y familiares en ese sentido. Y repito, tiene dos vías: la regional del sistema interamericano, que evidentemente hay una sentencia de la Corte Interamericana que pueda permitir una revisión, y si hay un incumplimiento en la sentencia, también una recomendación, o mucho más fuerte, evidentemente, de una Corte en relación con, digamos, no aceptar el indulto que se ha dado. Y en el ámbito universal también puede haber acciones de condena y de sanciones al Estado peruano por haber incumplido un tratado internacional. En relación con el tema que usted me dice en relación con la visita que hizo el Alto Comisionado, evidentemente es dentro del mandato del Alto Comisionado promover y proteger los derechos humanos de todas las personas. Y en ese sentido, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se encuentran no tomadas en cuenta y no en consideración, caen claramente bajo el mandato del Alto Comisionado, y lo que ha manifestado de forma muy, educada,
al gobierno es tengan cuidado en cómo hacen las cosas. Y me parece que el procedimiento que se ha hecho no ha respetado mínimamente aquellas cuestiones de derechos humanos que son mínimas y esenciales en una sociedad democrática. Ahora, sí, para terminar con eso, porque aquí se ha esgrimido dos argumentos de manera reiterada por parte de quienes defienden el indulto a Alberto Fujimori. Una, que esta es una decisión soberana de un país libre, independiente. Y en segundo lugar, que al haberlo otorgado el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, eso ya es irreversible, incuestionable, por más que, digamos, uno pueda no estar de acuerdo, pero ya es irreversible. Sí, pero mire, cuando se firma y se ratifica un tratado internacional se hace de una manera muy soberana. Es el propio Congreso que lo aprueba. Por lo tanto, las decisiones que se toman a partir de ratificar un tratado internacional deben ser coherentes con ese tratado. Por eso quería recordar la Convención sobre Derechos de los Tratados de Viena del 79, muy importante porque establece claramente dos principios: que todos los estados, al firmar, ratificar un tratado internacional de cualquier índole, tienen que, en primer lugar, respetar. Son las 7:43 de la mañana. Estamos conversando con Américo Incaterra, que es el alto comisionado para los derechos humanos de América del Sur, que estaba conversando con nosotros, pero se ha cortado la comunicación. Mi editor Insu Muriarte me hace llegar una nota sobre las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando justamente estuvo aquí en el Perú, el alto comisionado de derechos humanos, y se pronunció sobre el tema del indulto. Dijo: esta es una injerencia innecesaria, dijo cuando se pronunció sobre esta posibilidad. Dice: esto es una injerencia innecesaria a los asuntos del Perú, la recomendación que le hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo creo que es una injerencia innecesaria a los asuntos del Perú. El señor Fujimori fue condenado por una corte en el Perú por supuestos crímenes en el Perú. Eso no es un tema internacional, dijo Pedro Pablo Kuczynski, el penoso presidente de la República, que ha empezado a, con esta decisión última, pues generarse un problema mayor al que tenía probablemente hace tan pocos días. Vamos a ir a una pausa breve, regreso un instante, porque Fernando Tuesta ya está en nuestros estudios y vamos a hablar con él sobre las consideraciones más políticas, pero también sobre cómo se puede mover el tablero en estos días. Ya regresamos. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:46 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El anunciante Silvia en la pausa está con nosotros aquí en nuestros estudios. Fernando Tuesta, él, como ustedes saben, es un reconocido analista, profesor universitario, ha sido jefe de la OMPE, sabe y conoce muy bien los temas vinculados al el ámbito electoral, a la política, la sigue permanentemente, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para colaborar con nosotros y explicarnos o darnos su punto de vista en torno al escenario político. Es decir, hay una consideración y una discusión en el ámbito legal si se puede o es posible revertir o no lo que el presidente de la República ha hecho en materia del indulto humanitario, pero hay otra consideración política, y también diría política, incorporando un actor que hasta hace poco no era muy activo, y es una calle que está muy mortificada porque las cosas no se han hecho como se deben en torno a una persona como Alberto Fujimori, que ha generado durante estos últimos años, o ha provocado en estos últimos años, que el fujimorismo no gane la elección por el riesgo que podría haber significado regresar a los 90. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido a hablar con nosotros. Por la invitación.
Bueno, a ver, ¿cuál es tu lectura política de por qué ha pasado esto y por qué de esta manera? A ver, si nos situamos el jueves de la semana pasada, el presidente estaba, digamos, jugándose la sobrevivencia. Y había un grupo fujimorista mayoritario, muy beligerante, que lo que quería era sacarlo de la presidencia. Entonces él empezó, a través de varios, a generar una correlación con sectores democráticos para tratar de conseguir los votos y evitar esa posibilidad. Y mientras todos estaban sumando los votos de lo que era posible, él, al parecer, por lo que se ha conocido, ya estaba negociando con una parte del fujimorismo la garantía de por lo menos 10 para inclinar la balanza a cambio del indulto, que es lo que del primer momento parece le habían pedido. ¿Cuál es tu lectura sobre cómo actúa el presidente, cómo se han movido las cosas y ahora las consecuencias del indulto? Bueno, lo del indulto no es sorpresivo, no sorprende, ¿no? Yo creo que por lo menos algunos esto era claro, porque además, y tengo conocimiento, desde que PPK asumió el gobierno en julio del año 2016, ya empezaron las conversaciones con Kenji Fujimori. O sea, desde que entró. Desde que entró. Acercamiento. Sí. Acercamiento que fue progresivamente haciéndose más estrecho, en el, no digo de frecuencia, pero sí el tratamiento de fondo era el tema del indulto. ¿Y por qué es el 2016, perdón que interrumpa, Fernando, comenzó hablando con Kenji, no con Keiko? Porque finalmente el gran opositor o la gran oposición, además muy brava, era el fujimorismo manejado por Keiko, porque Keiko ya no quería que saliera el padre. Porque Keiko no le importaba en el sentido político, le importaba en el sentido, sí, obviamente familiar, afectivo, tener a su padre libre como toda persona, pero no le convenía políticamente. Se sabe que Keiko no movió nada para que esto sea así. Ella estaba en un proceso, además de luto en relación a la pérdida. Ella no reconoció el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, pero regresando al tema, en realidad Kenji ha tenido acercamientos desde el año pasado. Y tú ves que a lo largo del año Pedro Pablo Kuczynski habló del indulto, se dijo, se desdijo, puso en mal pie a mucha gente sobre el tema, y el tema era la oportunidad, pero ojo, no la oportunidad en el sentido de a ver en qué momento vamos a hacerlo, sino que se sucedieron una serie de hechos en donde el indulto pasaba a un segundo plano y podía ser explosivo incluso. Entonces, esto lleva al límite, evidentemente, con el tema del intento de vacancia. Porque allí Kenji Fujimori, que es el operador de Alberto, se jugaba la última carta. La última carta era: yo te consigo los votos y tú indultas a mi padre. Porque si te vacan, ya diría él, digamos, reflexionando Kenji, no era necesariamente así si era Vizcarra, si era Meche Arauz, pero además si iban a renunciar, Galarreta, sí. Era muy difícil que lo haga. Es decir, se jugaban la última partida. Los dos se jugaban la última partida. Claro. Evidentemente que los dos. Pero entonces yo no creo necesariamente que se han juntado en una mesa y han dicho, mira, vamos a hacer así, sino esto era un acuerdo de parte de hace algún tiempo. No existe indulto de esta naturaleza sin acuerdo. Ahora, que el acuerdo haya sido de lo que quizá muchos piensan, que en algún lugar se reunieron, etcétera, no niego que haya pasado, pero digo, no era necesario ya. Sí. Ahora, lo que yo sé también en esa misma lógica, Fernando, y lo he comentado en algún momento aquí, es que efectivamente ellos estaban conversando y lo que había era un ofrecimiento de Kenji de por lo menos 23 y, digamos, el ofrecimiento de Kuczynski de darle el indulto. Pero en algún momento, digamos, la exigencia, ya en medio de la precariedad del presidente, era una prueba de amor. O sea, ¿cómo yo sé que tú me vas a responder de esa manera? Y lo que Kenji le decía es, bueno, es que solo tienes que creerme, porque la única manera es que pase algo. Y vieron en la vacancia esa oportunidad, no para los 23, pero los 10 suficiente para salvarlo a Kuczynski. Y además, pero Pablo Kuczynski estaba en problemas y Kenji también. Kenji con el tema
de pasarlo a disciplina. Y cuando lo pasan a disciplina, si bien en algún momento algunos se pronunciaron, al final en muchas votaciones y actos apareció solo. Sí, pues. Entonces todo el mundo decía, no en tiene, realidad que no es verdad, o sea, no es verdad, que esto los fue 23, bluff, o en todo caso esos 23 o lo que fuera se realinearon nuevamente porque también estaban en la búsqueda de su propia claro, o sea, olieron el poder al lado de Keiko y dijeron, no, me voy para allá, ¿para qué? Claro, ir? Entonces, ¿quién era Kenji? Era uno. Sí. ¿No? Ante el ojo público era uno. Sí. Pero ciertamente había parte de la bancada que no solamente era albertista, que se sabía incluso desde el momento en que postularon, sino una bancada que había sido maltratada, resentida. Ninguno de ellos se figura, sin duda. Algunos de ellos tienen bastantes anticuchos también. O sea, por ejemplo, este Bienvenido Ramírez, para poner que podría ser inclusive el más inocuo, ¿no es cierto? Porque los otros tenían una serie de cosas. Acá el tema era número, votos. Claro. Votos, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza el proceso de el indulto? El 11 de diciembre. Sí. O sea, en el momento en que se iba a dar lo de la vacancia, ya de parte del gobierno estaba el gesto. Ajá. Ya estaba el gesto. O sea, ya el 11 se había empezado a tramitar bajo el ofrecimiento de que saliera. Eso de que el ministro no le comunicó al presidente sobre un tema de envergadura mayúscula, no se lo cree pues nadie, ¿no? Pues. O sea, el presidente no sabía nada. Sí. O el presidente dijo, hagan el indulto, no como Sepúlveda, sí. hagan el indulto, pero no me digan nada, no me digan nada, cosa que si me preguntan, yo digo que por lo menos yo no he decidido nada. Ajá. Digamos, se podía, o sea, parece que estos actos es la forma que actúa Pedro Pablo Kuczynski. Ya, pero entonces, esto comienza, ya, hasta ahí, digamos, uno podría estar bajo un juego político desde el año pasado. Se inicia el proceso el 11, sí, y Kenji consigue los 10 votos. Ahí nomás. ¿Qué le tocaba a Pedro Pablo Kuczynski? Hacer su parte. Ya. ¿Ha necesitado una llamada? ¿Ha necesitado una reunión? No. Porque también se podía caer. Tácito. Pero también se podía caer, me refiero al indulto, porque empezó el 11, no quiere decir que inexorablemente lo tenía que firmar Pedro Pablo Kuczynski. Para firmarlo, tenía que salvarse de la vacancia. Sí, claro. Entonces se salvó y dijo ya. Entonces se salvó. Era verdad, tus 10 están ahí, ahora me toca cumplir. Pero él sabía que estaba... Bueno, esto es un paso atrás. Él conocía, pero no sé si es que él lograba entender la envergadura de su decisión. Cuando se da el indulto, en las condiciones que ya sabemos y cuestionable, pero Pablo Kuczynski no da la cara. Porque él dice, esta es la decisión más difícil de mi vida. Bueno, eso lo dices anunciando el indulto. No, horas después, al día siguiente, medio escondido, parecía en la clandestinidad. ¿No? Además, en una emisión donde tú dices a un presidente lúgubre, hecho pues con un smartphone, ¿no? Sí, dice que se grabó en la casa de Cieneguilla del presidente, se grabó con un iPad y, digamos, estuvieron la ahí. La calidad mala, leyendo. ¿Cómo un presidente que habiendo pasado una situación tan difícil, que en su mensaje dice, yo voy a cambiar, no hace sino repetir, o el cambio era a partir del 1 de enero, ¿no? Porque por lo menos hasta ese día teníamos un presidente que actuaba de la misma manera. Y entonces, si bien es cierto, él tenía que cumplir con su parte, porque ya estaba preso de su decisión. Claro. ¿Qué él iba a hacer? Es lo que Hildebrand le dice en su artículo en el último número, Le dice, usted ha empeñado, ¿no es cierto? Se ha empeñado, porque ahora no le queda otra que cumplir y indultar. Yo le he llamado, ya en esta situación que voy a seguir, él es un Fujimori dependiente ahora. Exactamente. Él es un enfermo que tiene un balón de oxígeno cuya marca se llama Fujimori, y va a vivir sus 3,5 años después con un balón de gas dependiente llamado Fujimori. Pero si es que el balón de gas le dura 3 años y medio, porque le puede durar medio año, ¿no es cierto? Bueno, o sea, depende del fujimorismo. Tiene para 3 años y medio, pero que se pueda cortar, malograr, etcétera. Pero entonces, él tenía que cumplir ese papel.
Algunos le habrán dicho, es lo mejor que hiciste. Ajá. Con esto lo que vamos a conseguir son dos cosas que tampoco hay que descartarla. Alberto Fujimori va a reordenar las cosas y te va a permitir el apoyo. Ciertamente esto también tiene un costo, y el costo es perder a todos aquellos, no muchos ya, que lo apoyaron. Sí. Porque ciertamente hubo gente que lo apoyó. Por supuesto. Pero... O sea, hasta Alberto Borea, que se fajó el día de la vacancia, el día de la discusión, ha escrito pues decepcionado. Sí. Ahora, decepcionado, la decepción pues tiene muchos colores, ¿no? En el sentido siguiente. La verdad que muchos, entre los que me encuentro, sabíamos que este indulto era sí o sí. Sí, no, sí que se venía. Sí. Pero el asunto era si es que se venía de la manera como se ha venido y a cambio de los votos en esa es que no había otra manera. Sí. Es que, ¿sabes qué, Glatzer? Como te digo, en este recorrido, Kenji le consigue los votos y no hay manera que... Claro. Si es que no lo indultaba, en realidad ya iba a tener la furia, no solamente de los... queiquistas, sino los albertistas, y un presidente débil, un presidente que ha sido cuestionado casi por todas las fuerzas políticas, que solo lo salvaron por ese momento que parecía que en realidad se trataba de una utilización de la mayor de parte de Fuerza Popular, pero que no quería decir que si mañana más tarde salían otras cosas, nuevamente se van a aplicar. Como lo que va a pasar, porque van a seguir cayendo cosas y no lo va el Fujimori. Porque además, quien pudo salvar a Pedro Pablo Kuczynski es el Frente Amplio. Si el Frente Amplio votaba 10 en contra y no necesitaba se iba como no, Perú, así es, no necesitaba los 10 de Kenji. No necesitaba los 10 de Kenji. Y por más que Kenji le hubiera dado los 10, se hubiera dicho, y sin ti yo ganaba, ¿para qué me voy a empeñar a ti? Igual, salvo pues que me presentes 25. Exactamente, que no era el caso porque fueron solo 10. Ahora, sí también el indulto tenía que ser político en el siguiente sentido. En ningún escenario, salvo que realmente la salud de Alberto Fujimori estaba tan deteriorada, el indulto iba a ser político. O sea, no hay manera. Por eso cuando tú dices, sí, pero la forma como se dio, no, esto ahora, en una semana, en un mes, iba a ser exactamente lo mismo. Iban a hacer lo que se ha hecho. El señor Mendoza, el ministro de Justicia, entró allí y se dijo del inicio para hacerle el encargo, porque la anterior ministra Marisol se resistió y dijo, mientras yo esté acá no hay indulto. Ojo, no hay indulto en las condiciones que se quería hacer, que era un indulto político. Porque si tú ves incluso a los defensores de Fujimori, ellos lo que te dicen, ni siquiera cuestionan el tema del indulto humanitario y se ponen a discutir sobre eso. No, ellos van de manera ya clara, ¿no? Sí, agradecemos al presidente por la valentía, porque se lo merecía, porque ella estuvo 12 años, la reconciliación, porque se hizo justicia, efectivamente la reconciliación y tanto más, pero ellos no están discutiendo los temas de... Claro, no están diciendo, miren lo enfermo que está, cómo son ustedes inhumanos, miren, se está muriendo. Eso no es la discusión. No efectivamente, inclusive a Aguinaga, cuando le discuten el informe médico y critica a Elmer Huerta y le dice, él opinó lo que está diciendo cosas, no discute, digamos, lo que médicamente está establecido en el propio expediente. Pero lo que voy es a revisar el otro lado. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, mientras, digamos, estaba en un tiempo largo conversando con Kenji para ver cuál es el mejor momento para sacar a su papá a cambio de algo que pueda, en este caso, salvarle la vida, como fue... ¿Qué hacía PPK entonces con los otros? Porque realmente sorprendió a la gente. Yo he conversado, ya tú has puesto el caso de Borea, digamos que de alguna manera yo conozco un poco la historia, cómo llegó a ser el abogado del presidente. Pero hasta Rosa María Palacios, por ejemplo, el propio Petro Cateriano, ayer estuvo acá, y Petro Cateriano dice, me llamó el presidente 3 veces, después de que no lo habían vacado, y le dijo, Pedro, te agradezco mucho el papel que has cumplido, yo sé que tú lo haces sin ninguna otro interés, y te garantizo que de aquí en adelante yo voy a hacer un gobierno distinto, no me voy a dejar pisotear, va a ser... Pero qué, digamos, como ha dicho Rosa María, es un actor como para Oscar, o sea, digamos, engañó a todo el mundo. En algunos casos creo que en el de Rosa María le dijo que no lo iba a indultar, no sé si en todos le dijo lo mismo. Bueno,
pero el decir yo voy a hacer un gobierno distinto, él lo puede interpretar que también ya esto es distinto, o sea, eso es no, pero distinto en el sentido del mensaje que dio antes del pedido de vacancia y durante, porque él dijo, a mí me recomendaron hace tiempo que yo hiciera cuestión de confianza, yo me dejé, no hice caso, pero ahora me doy cuenta que hay un golpe que me quede, entonces tú dijiste, pero todo eso, tú sabes cómo todo eso se puede arreglar, puede decir, y lo voy a seguir haciendo en relación a Keiko. Pero otra cosa pues Alberto, porque Alberto no es Keiko, ¿no? Ni Kenji tampoco, es más, Kenji me ha apoyado, o sea, no me voy a enfrentar a él, yo me enfrento a Keiko, que es finalmente quien me ha obstruido durante el gobierno. En realidad, pero el tema, digamos, en un sentido ya está hecho con costos, ¿y te parece altos e importantes? La calle movilizada, por ejemplo, es un actor, ¿crees que la calle es movilizada, pero no hay figuras claras en las que uno pueda decir estos están liderados por determinadas figuras, porque además las figuras que tenemos, por lo menos las más visibles, casi también todas están comprometidas. Exactamente. Todas comprometidas. Todos han perdido, incluso partidos, ni hablar ya, reputación. Entonces, una calle movilizada, que es solamente masas, se diluye. Si se circunscribe solamente a la Coordinadora de Derechos Humanos, la CGTP, etcétera, hay gente que no quiere movilizarse con ellos, porque las grandes movilizaciones, incluso las antifujimoristas, eran de un espectro mayor, muy amplio. Muy grande, sí. Ahora, movilizar en estos tiempos, vale decir, diciembre, de Navidad, Año Nuevo, viene el verano, la llegada del Papa, es muy difícil. ¿Sabes cuál ha sido la única movilización importante que produjo efectos? Fue la de la ley Pulpín, donde los jóvenes se movilizaron, porque también los afectaba directamente. Fue este Navidad, Año Nuevo, y lograron revertir. Sí. Ahora, no quiero decir que con esto la gente no manifieste, porque es no solamente un derecho, sino la gente efectivamente está indignada. Ahora, ¿todos los indignados están en la calle? No. ¿Y va a ser difícil que estén en la calle? Sí, porque además no es que lo llamas todos los días, no es, digamos, esta... la primavera árabe, no estamos en Wall Street del año 2008 en Estados Unidos, movilizaciones permanentes, la gente en la calle, sentadas, etcétera. Y no es porque el antifujimorismo en este caso no esté presente, no sea activo, sino porque no están dadas ciertas condiciones, digamos, y uno de ellos es o que aparezcan en estas movilizaciones nuevos líderes, ¿no? Y que llaman a la gente, que la gente sienta que existe una empatía o un discurso claro y distinto, incluso al margen de los partidos. No hay una figura. Porque por más que se pongan al frente en una marcha, digamos, la gente les va a sacar algo. Porque hizo esto, porque hizo lo otro. Ahora, pero Fernando, está el otro elemento que creo que no hay que dejar de mirar, y es que ese sector que efectivamente se ha sentido traicionado por la actitud de Kuczynski al darle el indulto a Fujimori, pese a que hicieron esfuerzos para que no lo vacaran, y cuando Fujimori, como tú bien has descrito, termina siendo, como dices, fujidependiente, el fujimorismo va a jugar a lo que le convenga. El fujimorismo nunca va a pegarse a un gobierno débil para cargar eso. Ahí viene y ahí sí, ya los otros que fueron traicionados no van a defender a Kuczynski. O sea, el día que el fujimorismo venga y diga vamos a cerrarle el balón de gas, no se la van a abrir los otros por lo que acaba de hacer con ellos. Ya, pero ahora viene el tema, porque acá se juegan varias cosas. Cuando salga Alberto, ¿qué va a hacer? ¿Va a recibir solamente la visita de sus nietos? ¿Va a pintar cuadros? No, él no va a ser política visible. De acuerdo. Visible. O sea, no va a ir a un meeting, no va a recorrer el país. No, porque justamente lo que se está cuestionando es que él no está en esas condiciones de salud que ameritaban el indulto humanitario. O sea, no va a ser lo que hizo Crucillat. Exactamente. O sea, no va a irse a comprar como... Y lo de Crucillat fue un escándalo. Esto sería
Tremendo. Tremendo. Además, va a estar con cámaras todo el tiempo. Y de repente, porque efectivamente su estado de Ahora, salud pero no lo necesita permite. para hacer política salir. No. Ya, ¿cómo la va a hacer? En su casa. Ajá. En su casa, en llamadas, hay múltiples maneras. Si la Diroes en un momento fue un centro de operación política, incluso en época electoral, ¿por qué no lo va a hacer? Bueno, pero acá viene el tema. ¿Con quién? En primer lugar, con Kenji y con Keiko. Ajá. Esa es la primera reunión. ¿Pero a qué te refieres con Kenji y con Keiko? Porque él no está cercano a Kenji, por tanto la va a hacer con él en contra de lo que ha sido el comportamiento de Keiko, inclusive contra él. Yo creo que se va a sentar con los dos y para decir cómo es, para empezar. O sea, va a tomar las riendas del partido. Porque una cosa es una reunión en la Diroes, donde una discusión con Keiko o lo que fuera, Keiko se va y él estaba preso. Acá no. Acá se va a reordenar el poder al interior del fujimorismo. Ajá. Indiscutiblemente alrededor de Alberto, ¿tú crees? ¿O Keiko lo puede desconocer? Pero es que viene... entonces, dos escenarios. O llegan a un acuerdo entre los tres, digamos, miren, ¿saben qué? No nos conviene dividirnos, ahora estamos los tres, somos una fuerza, unamos al keikismo con el albertismo bajo esta perspectiva, de repente Keiko candidato a la presidencia, de repente Kenji vicepresidente, o de repente Kenji, tú la próxima porque eres más joven, pero acá te vamos a dar un espacio, ¿no? De repente le dicen, está bien Keiko, pero ¿sabes qué? Bajo determinadas condiciones, por lo menos, por ejemplo, en relación al gobierno yo también tengo que cumplir, pero también vamos a hacer limpieza al interior de Fujimori. ¿Tú qué crees? Que Alberto Fujimori y Kenji van a seguir permitiendo... Ana Vega Figari, por ejemplo. No, y otros. Kilper. Y otros. Joaquín Ramírez, ¿quién? Bueno, ha visto Bienvenido Ramírez. Empoderado, ¿no? Todos aquellos que fueron maltratados les han dicho de todo. Y les van a seguir diciendo. Van a ir a la comisión de disciplina, ellos van a decir, están ahora, y van a comenzar, dicen que son más de 10. Bueno, entonces tiene que haber un acuerdo. Ahora, yo no descartaría un acuerdo donde una foto los tres estén levantando la mano. RBC. ¿No te parece? No lo descartaría. No lo descartarías. O sea, que puedan salir los tres. El Fujimorismo unido. Sería potente y sería también peligroso, obviamente, para muchos y particularmente al gobierno. Porque ahí sí el gobierno no tendría cómo agarrarse porque estaba jugando en una de las tendencias. Esa es una posibilidad. Pero de repente el costo que cree Keiko es muy alto porque ella necesita distanciarse del gobierno para alternativa, no tener responsabilidades. Y la otra posibilidad es que no haya un acuerdo. Entonces pueda producirse una ruptura, ¿no? O sin ruptura, de repente al interior, conflictos internos que no le dan norte. Digamos, a lo Le Pen en Francia, ¿no? La hija expulsa al padre. Expulsa al padre. No gana la elección. Claro, no gana, pero también desarrolla toda una corriente que lo llevó a la segunda vuelta en Francia. Este escenario me parece menos probable porque allí los dos perderían. Imagínate tú una candidatura de Keiko y una candidatura de Kenji. No, olvídate, no ganan. Entonces, entre los dos, quitándose... Se eliminan. Sí. O sea, pero tú crees entonces más creíble y probable el hecho de que terminen uniéndose bajo el paraguas de Alberto Fujimori. Y una tercera es una intermedia, digamos, entre que ciertos acuerdos puntuales, ¿no? Y haciendo algunas concesiones. Es parte de la negociación. La negociación está al interior de la familia Fujimori. Y esto va a tener implicancias en el partido y en relación con el gobierno. Y en el partido, el próximo año hay elecciones regionales y municipales. ¿Tú crees que todos los desplazados albertistas no van a regresar? Todos aquellos que fueron excluidos en las listas. Hemos escuchado el otro día a María Luisa Cuculiza hablar como ella hablaba en relación a Becerril. Muchos de los que dentro de Fuerza Popular se decían, yo no soy fujimorista, primero es el partido.
que lo digan ahora va a ser muy difícil. No, mira Becerril cómo está, ¿no? Becerril, no que dice, voy a después de las fiestas. Ahora hace lo correcto, ¿no? Sí. Hace, digamos, por sobrevivencia. No, pero te digo, pero conociendo la beligerancia de Becerril, obviamente, de Salaverry, de Letona, de Reate y otros, obviamente, no se espera una cosa. Mira, es que finalmente todo se alinea. Y en ese sentido... Si tengo que terminar, Carlito me está... En ese sentido, de este corto, estrecho, pero muy compacto proceso que va de vacancia a indulto, el gran ganador ha sido Alberto Fujimori. Ajá. Y la perdedora ha sido Keiko Fujimori de la mano de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo peor de todo es que entre los perdedores tenemos al presidente de la República. Sí, pues. Sí. Porque si fuera... Ahora, pero esa imagen de Alberto con Kenji Keiko, los tres agarrándose la mano y diciendo el fujimorismo se ha convencido de que juntos somos, digamos, una fuerza, creo que sí puede terminar alentando a que la calle esa vez sí salga con más claro, a mayor fujimorismo, también mayor antifujimorismo. Porque además, digamos, la sensación de la gente va a ser todo esto fue una farsa. Sí, absoluto. O sea, buscaron varias estrategias. Justamente eso es lo que está esto, eso sí gatilla. Eso sí gatilla, y efectivamente ahí tienes toda la razón. Las formas en política son muy importantes. Claro. Porque si el indulto se daba, digamos, después de la llegada del Papa, un poco más, se procesaba, se masticaba un poco, porque el mismo Pedro Pablo Kuczynski dijo, en diciembre en algún momento dijo, sí, quiero ver los informes antes de finalizar el año tendremos noticias. Y entonces hace puesto el recorrido, la gente va a protestar, etcétera, pero vas a convencer a la gente. Lo que no hace Pedro Pablo Kuczynski, al no hacer política, es persuasión. Ni a las víctimas ni siquiera las ha mencionado. Pero en su por ejemplo, discurso. Es una vergüenza. Además, ya en su discurso no tuvo por qué haber dicho que el gobierno calificara al gobierno y que hizo grandes cosas también. Debió restringirse a la parte del indulto humanitario y se acabó. Ahora, pero ¿sabes qué? Y esto aquí tengo que terminar, Fernando, agradeciéndote por supuesto. Yo sé, por fuente muy muy cercana a los hechos, de que se reunieron algunas personas. Antero Flores Arauz, a quien ha ofrecido ser primer ministro, Fernando Zavala, Freddy Chirinos, el presidente. Y lo que, entre otras cosas, han discutido es, ¿qué dicen las encuestas sobre el indulto? ¿Ves? La gente está a favor del indulto, hay 30% que sí va a protestar. Viene el Papa, viene Navidad, vas a ver que esto pasa rápido y tú vas a quedar como el gran reconciliador del país. Sí, pero si es que no hubiera habido el tema de la vacancia. Sí, pues, pero por eso. Pero así en contexto. Porque esas preguntas fueron hechas en general, sí, no relacionado con vacancia. Claro. El día que pongan la pregunta, ¿usted cree que está relacionado, hubo contubernio, hubo conversación? Está seguro que un porcentaje muy alto. Y eso es muy importante. Sí. Y repito, no importa que se hayan reunido o no en estos días. No, sin duda. Pero lo que importa mucho... Es que he venido trabajando. Y lo más importante, y con esto termino, lo que la gente tiene en la cabeza, así sea falso, moviliza. Sí. Y en este momento la gente lo que cree es que hubo un acuerdo bajo la mesa. Y ese acuerdo bajo la mesa fue en contra de los que con buena voluntad defendieron a Kuczynski, pese a que era indefendible en muchos aspectos. Y eso ahora le va a pasar la factura. Y el fujimorismo, como tú decías, va a evaluar. Y si en un momento ve que el presidente es lo que es y sigue cometiendo barbaridades, no es que lo va a empujar, lo va a dejar caer. Y ahí sí, nadie lo va a defender a Kuczynski. Así es. Fernando, tú estás con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando. Gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante aquí en No hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. No hay derecho, no.
8:16 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está con nosotros aquí en nuestros estudios Antonio Maldonado. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos. Fue, digamos, uno de los principales actores de la extradición de Alberto Fujimori, y que de vez en cuando está sobre todo por Lima, tratamos de ubicarlo para que venga a conversar con nosotros sobre algunos temas vinculados a un poco su especialidad y su conocimiento, que es el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de los derechos humanos, desde una mirada no solo desde nacional, sino también desde lo que internacionalmente se ha avanzado ya en esta materia. Doctor Antonio Maldonado, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, un placer, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, Fernando Tuesta, y quiero decir, porque hay gente que lo que está diciendo en relación a la entrevista con Fernando Tuesta, no es que Fernando Tuesta aliente ese escenario y crea que el Fujimori se tiene que unir y que eso es lo mejor para él. Lo que él hace como analista es, digamos, poner sobre la mesa los elementos que hay, darles, digamos, cierta coherencia para hacernos notar que esos escenarios son posibles, porque la gente dice, ¿cómo puede Fernando decir que el Fujimorismo se va a unir? Él no es que esté alentando esto, por si acaso, no. Yo menos, por supuesto, porque sigo creyendo que el Fujimorismo es el peor riesgo al sistema democrático en el Perú, sigue siendo el fujimorismo. Pero bueno, hecho esa anotación, quiero preguntarle al doctor Antonio Maldonado. Bueno, estamos frente a, digamos, el indulto a Alberto Fujimori. Este se dio, pero por lo que se ha conocido de cómo se ha dado, cómo se concibió, que hubo a cambio del indulto y todas las consideraciones que han habido, y por ejemplo, entre otras cosas que no he mencionado todavía hoy día, han habido varios funcionarios que están renunciando. Ayer ha renunciado el director de Servir, ha renunciado el director de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio hace un par de días. Ayer ha renunciado el presidente o el director de la SEMAN, que tiene que ver con todos los aspectos vinculados a las personas que fueron víctimas de la violencia. El director de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio. Ha renunciado el viceministro de Seguridad Pública, el señor Valdés. Es decir, hay varios funcionarios que están renunciando porque consideran que el indulto a Alberto Fujimori no se condice con el mínimo respeto a, digamos, un proceso debido donde las víctimas debieron haber participado. Pero ¿cuál es su opinión sobre, no solo las consideraciones políticas, sino legales? ¿Vale o no vale este indulto? Desde una perspectiva también internacional. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, considero que hay una gravísima colisión entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto la doctrina de la Comisión Interamericana, las reglas, por así decirlo, establecidas por órganos no convencionales de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que mencionaba en una entrevista previa hace unos momentos a Américo en Calcaterra, etcétera, con esta decisión. Yo creo que no es un asunto siquiera que pueda generar alguna duda a este respecto. Y bajo esa premisa yo quisiera hacer referencia específicamente a la sentencia de Barrios Altos, la sentencia de fondo, Barrios Altos versus Perú, de marzo del año 2001, donde se estableció, donde la Corte Interamericana estableció claramente que las medidas tales como las amnistías y otras similares excluyentes a responsabilidad penal eran inadmisibles. En casos de violaciones a derechos humanos. En casos de violaciones de derechos humanos que aún pudiesen ser, por su gravedad, considerados crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, en ese mismo caso, Barrios Altos versus Perú, hubo una sentencia de interpretación en septiembre de ese mismo año, porque la delegación peruana sostenía, bueno, los efectos de esta sentencia solo se aplican a este caso concreto, y la Corte le dijo no. Cuando hablamos de amnistía estamos hablando de una medida que no solo tiene estos efectos contrarios a la Convención para el caso concreto, sino además en un sentido general. Y eso se lo dice muy claramente en la sentencia de interpretación de septiembre. De acuerdo, es decir, cuando se pregunta, oiga, pero esto es solo para este caso, no dice, se aplica para todos. Es tan así, doctor Maldonado, que si no me equivoco, por ejemplo, Argentina aplica esa sentencia para traerse abajo la ley de punto final. Porque dice que no se puede
puede dejar de juzgar a quienes cometieron los derechos humanos aplicando leyes de amnistía o algunas que puedan disfrazadamente apuntar a lo mismo, ¿no? Eso es rigurosamente cierto. Hay una importante jurisprudencia que sigue Barros Altos la Cantuta, como se bien dice, este caso Argentina, Blasio versus Argentina, Almonacid Arellano versus Argentina, Castro versus Perú, hay un caso de Chile también, referente a la tentación de Cristo, que se denomina la tentación de Cristo, etcétera. O sea, hay una pacífica e importante jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sentido de que este tipo de medidas son simplemente incompatibles con la Convención. Pero para cerrar, por si acaso hubiera alguna duda, en el caso Barros Altos la Cantuta, en noviembre de ese mismo año, 2001, la Corte y con el Estado peruano y las víctimas celebran un acuerdo de reparación, donde se reafirma el deber del Estado peruano de garantizar la justicia penal. Pero específicamente en punto a ese deber se hace referencia al deber de defender la rigurosidad y la ejecución de las condenas. De acuerdo. En este momento, desde mi punto de vista, hay una flagrante vulneración por parte del indulto del señor Fujimori, PPK, a favor de Fujimori, a ese punto de la sentencia. Por tanto, yo creo que hay un espacio muy amplio, y es correcto lo que han hecho las víctimas y esos abogados, de plantear la intervención de la Corte. Porque un examen de los hechos, tanto incluso en la parte propia del indulto, va a determinar pues que este es un indulto fraudulento, que ni siquiera los estándares considerados en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales del año 2010 se cumplieron. Es verdad. Entonces, acá hay desde mi punto de vista, no solo un asunto que podría discutirse o no podría discutirse, no, yo quisiera ser muy tajante a este respecto. Desde mi punto de vista, hay una flagrante violación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por ejemplo, en cuanto al caso Pativilca, el caso Pativilca, los jueces que afortunadamente en nuestro país en los últimos años ha dado muestra de independencia, deberán inaplicar esta gracia humanitaria, porque precisamente en el caso Pativilca se vulnera la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre otros órganos, respecto de la obligación de juzgar claro, porque y castigar. En el otro caso del indulto, él fue sentenciado y el presidente ha decidido indultarlo, y está bien que se cuestione la perspectiva, pero otro es un proceso que además en términos procesales, lo ha hecho notar César Azabache, ni siquiera ha cumplido los 24 meses para determinar, digamos, la gravedad de los hechos por los cuales él debería ser procesado. Por lo tanto, la doble consideración es una procesal y la otra que el fiscal le pida a la sala inaplique eso, como hizo en su momento Ana Cecilia Magallanes con el caso, digamos, La Cantuta, y que Antonia Saquicuray valientemente inaplicó. Correctamente. Y dijo, ¿no es cierto? No puedo yo aplicar eso porque le aplico el control de convencionalidad. Es decir, tenemos una convención internacional que a mí me obliga a no acatar esa... Exactamente, acá hay un doble control, ¿no? Como usted bien lo señala, el control de constitucionalidad, eso en referencia a la reflexión del doctor Azabache, que es correcto, etcétera, pero sobre todo, y como argumento principal y de mayor peso jurídico, porque simplemente hay una obligación de respetar las obligaciones internacionales, y en segundo lugar hay una obligación de adaptar la legislación interna a las legislaciones internacionales. O sea, hoy día en el siglo XXI nadie podría sostener algo que se discutía en el siglo XVIII con el antiguo derecho penal público, derecho internacional público, perdón, en el sentido de que podían prevalecer las consideraciones internas. Es decir, este doble control, el de constitucionalidad a cargo de las autoridades internas, Poder Judicial Peruano, Tribunal Constitucional, etcétera, tiene que estar de la mano complementado con el control de convencionalidad que usted bien señala, ¿no? De acuerdo. Ahora, entonces, pero lo que se ha dicho y dicen los defensores del indulto, digamos, no voy a usar los argumentos políticos porque dicen que esto es la reconciliación, hay que cortar la página, eso es político, falso además. Pero lo que quiero decir es, dicen, pero la Corte o el sistema interamericano nunca en ninguna sentencia se ha pronunciado específicamente sobre indultos. Eso se ha pronunciado sobre leyes de amnistía, se ha pronunciado la ley de punto final, se ha pronunciado sobre eso, pero sobre indulto concretamente nunca se ha pronunciado. Eso también es equivocado, por no decir falso. En el caso Gutiérrez Soler versus Colombia,
Colombia, como bien anotó la doctora Cruz Silva, en el apartado 97 de esa sentencia específicamente la Corte Interamericana hizo referencia explícita al indulto. El indulto como un mecanismo dice específicamente que el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción, etcétera, etcétera, que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. De acuerdo, ¿qué es el indulto? Lo cual es totalmente coherente con el desarrollo jurisprudencial desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, simplemente porque una norma que colisiona con un principio o una obligación internacional de derechos humanos carece de validez jurídica, y al carecer de validez jurídica carece de efectos jurídicos. Entonces no podría excluirse un indulto, salvo por supuesto un indulto legítimo, que por supuesto que el derecho internacional de los derechos humanos lo contempla, y con el cual estaríamos totalmente de acuerdo, y probablemente el caso en general Hermosa que defiende el doctor Nakaseki probablemente se aplique, no lo sé, pero en este caso notoriamente no ocurre. De acuerdo. Entonces, no ocurre en ninguno de los tres supuestos del reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales del año 2010, y tampoco los supuestos que establece el derecho internacional de los derechos humanos a través de la interpretación de sus órganos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos en primer lugar. Sí, doctor Antonio Maldonado, y entonces la Corte Interamericana no se queda, digamos, con que la amnistía o esas formas de impunidad son las únicas a las que hay que prestar atención, porque los gobiernos que no quieren respetar el derecho internacional de derechos humanos van buscando otras maneras, sino que sigue desarrollando esa línea y llega hasta el indulto, por lo que usted ha mencionado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora ya las víctimas, a través de sus abogados, le dijeron a la Corte que como seguimiento al caso, Barrios Altos, Cantuta, que tienen sentencia de la Corte, en las audiencias que va a haber a finales de este mes y comienzos del siguiente, hagan una revisión de que si el indulto va en contra del mandato expreso de esta sentencia? ¿Qué pasa si la Corte dice, como dijo en el caso de la sentencia Villestein, esta sentencia no vale y la tuvieron que anular y hacer otra? Aquí podría decir la Corte Interamericana, ese indulto no se hizo, digamos, o se hizo de espaldas o en contra del mandato expreso de esta sentencia, y por lo tanto debe ser, ¿qué? Anulada, revisada, revertida. ¿Qué podría, hasta dónde podría llegar la Corte? Yo creo que la ignorancia y la falta de asesoría del gobierno del señor PPK en estas materias ha llevado al Perú, al Estado peruano, a todos nosotros, a una situación muy complicada en términos de el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y partiendo de la premisa que una ley contraria a la Convención Americana, por hablar de la competencia de la Corte Interamericana, simplemente carece de validez jurídica, la Corte, en este caso concreto, analizando todos los elementos que hay sobre la mesa, yo creo que va a llegar a la conclusión inexorable que este indulto contraría el espíritu y las normas de la Convención y las decisiones de la Corte, y por tanto va a postular su nulidad, y por tanto esto no solo va a quedar allí, esto va a traer responsabilidad internacional del Estado peruano. ¿Qué significa eso? Porque, digamos, una aquí el argumento pecuniaria inclusive. Sí, así o sea, digamos, que multen al Estado peruano que se imponga, bueno, esto por supuesto es materia de especulación, y por supuesto la ilustre Corte sabrá cómo procede, pero desde mi perspectiva, acá no solo hay un acto que la Corte podría, con alto sentido de probabilidad, declarar inválido, sino además una clara contravención de la Convención que conlleva una responsabilidad internacional, y la responsabilidad internacional de los Estados no solamente tiene un costo moral, tiene un costo también patrimonial, y esto podría ocurrir perfectamente. De acuerdo, pero ¿qué pasa si es que, porque eso es la segunda parte, hay una previa, que el Estado peruano, a través de quienes hoy representan algunas de las instituciones que han tenido que ver con este tema, han venido diciendo, no respetaría lo que dice la Corte, porque el presidente Kuczynski, y lo he mencionado hace un ratito cuando entrevistaba al doctor Calcaterra, alto comisionado por los derechos humanos de América del Sur de Naciones Unidas, cuando estuvo acá el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el presidente dijo que el pronunciamiento, y tengo aquí, porque hace un ratito simplemente lo mencioné, lo que dijo el presidente Kuczynski es una injerencia innecesaria, cuando él se pronunció a una pregunta del periodista sobre que el indulto, digamos, no cabe en una situación de esta naturaleza. Y se ha pronunciado también, o se ha dicho, que esto iría contra la soberanía del Perú, que el presidente de la República es la máxima autoridad en el Perú y nadie puede contrariar sus medidas, por más que a uno no le gusten.
¿Qué cosa pasaría si el Perú decide no acatar lo que dice la Corte Interamericana? Mire, yo mencionaba el caso de Wilson Gutiérrez Soler versus Colombia porque claro, de alguna manera lo conocí. La sentencia que hice referencia es del año 2005. En el año 2003 la comisión todavía postulaba el caso ante la Corte y en esa época trabajaba yo en la Procuraduría General de la Nación de Colombia bajo el procurador Edgardo Maya Villazón. Y nosotros hacíamos una serie de talleres de capacitación de funcionarios precisamente utilizando el caso de la comisión Wilson Gutiérrez Soler. Y había una negación absoluta, pero una negación, digamos, peor de la que vemos en el caso de Fujimori. No, eso era un caso absolutamente grotesco, además un hecho ni siquiera político, era un delito común, al pobre hombre lo habían torturado de la manera más horrible, y un coronel de la policía de Colombia, un civil, una cosa horrorosa. Me acuerdo. Bueno, pero lo que quiero decir es que había una negación absoluta. Bueno, la sentencia de la Corte no solo condena a Colombia al pago de una reparación civil, obliga al Estado colombiano a capacitar a todos sus funcionarios, empezando desde la más alta autoridad. Y lamento decir que en este caso podría ocurrir lo mismo. Una sentencia que le diga, señor, tome un curso pues en la Universidad Católica de Derechos Humanos, pero usted no puede decir estas barbaridades decimonónicas que ya pasaron altamente el espacio del tiempo, como que refugiarse en la soberanía nacional y en las prerrogativas de un presidente como si este fuera un rey. Lo que pasa es que... además, recurriendo, perdón que me interrumpa, doctor Maldonado, a los argumentos que recurrió Alberto Fujimori para querernos sacar de la competencia contenciosa de la Corte del año 99. Claro, y que fueron derrotados y que llevó a la vergüenza del Perú. Y esto contradice la postura que el gobierno quiere construir en el papel, ¿no? De un Estado moderno, su afiliación a la OSFD, en fin, hay una serie... O sea, digamos, el ingreso a la OSCE es un asunto que tiene que pasar, entre otras cosas, por fortalecer instituciones y por respetar todos los convenios internacionales. Si uno no respetaría, o no respetara, digamos, una sentencia de la Corte, la OSCE diría, oye, este país... ¿Qué garantía me da a mí de que cuando entra a este gran club de países, digamos, del primer mundo, va a respetar cuando nosotros lo sancionemos por alguna cosa que no ha hecho bien en materia económica? Claro, recordemos las diferentes controversias, el caso de Yanacocha es el que yo recuerdo ahorita, donde la intervención de Montesinos determinó que la empresa protegida por el gobierno americano entonces venciera a una empresa que estaba respaldada por el gobierno francés entonces. La discusión era de temas absolutamente de inversiones, pero por supuesto una mano de esta naturaleza torció totalmente el buen curso de la justicia. Pero más allá de eso, evidentemente en el siglo XXI no se espera que el presidente de la República actúe más cerca a la arbitrariedad de un monarca, todo lo contrario. Se espera que un presidente de la República y en general todo el Estado actúe de acuerdo a principios y valores constitucionales de transparencia y de deber de servir, poner al Estado al servicio del ciudadano. Y en el caso de los indultos, además, hay otra discusión, digamos, si queremos verlo desde otra perspectiva. La defensa es, no, sí, el presidente puede hacer lo que quiera. He escuchado esto de altos personajes, incluso que han sido presidentes del Consejo de Ministros, etcétera, y se equivocan porque, en efecto, un presidente de la República puede perdonar un crimen cometido contra el Estado. Por ejemplo, un crimen de rebelión, un crimen de sedición, donde el Estado es el agraviado. Claro. Esos son lo que se conoce como delitos, y el Estado ha sido la víctima. Delitos de lesa majestad. Claro. El monarca puede perdonar a quien lo insultó, a quien puso una caricatura en la pared de una calle en Madrid. Sí. Pero esos son los delitos de lesa majestad donde el agraviado es el Estado. Pero en los delitos de lesa humanidad, y ese es el desarrollo del siglo XX y XXI en materia de derecho penal internacional, y determinan que esto no puede ser una atribución ejercida de la manera más arbitraria por el presidente de Estado o el presidente de un país o un poder ejecutivo, sino sea algo trabajado conjuntamente con las víctimas, cosa que acá no ocurrió. Y eso es lo grave. Sí, lo último que quiero preguntarle, doctor Antonio Maldonado, agradeciendo mucho, como siempre, sus puntos de vista tan claros, se podría, a propósito de lo del indulto que se ha dado, digamos, de una manera express, como se ha dicho en tan pocos días, con un informe médico, la verdad, que no tiene ninguna garantía de imparcialidad, en fin, que las víctimas puedan pedir una auditoría internacional médica para tener la certeza o no de que lo que está a la base del indulto es cierto
Alberto? Deberían hacerlo. Es lo que, por supuesto, es lo que un peritaje internacional. Y en esto hay estándares internacionales aceptados por la Corte y otros órganos que podrían ser invocados. Expertos serios, no truchos, en la materia hay en el mundo. Indudablemente que eso corresponde. Si yo fuese abogado de las víctimas, eso plantearía indudablemente. Para mí eso es muy claro. Y si me permite, solamente quisiera hacer una reflexión final sobre quiénes ganan y quiénes pierden en este contexto, en relación a lo analizado acertadamente, por supuesto, por nuestro colega Fernando Tuesta, ¿no? Yo creo que está claro, a partir de lo especialmente lo que dice Fernando, que quién gana qué. O sea, ¿cuál es el quid pro quo? En el caso del BPK se mantuvo en el poder a cualquier costa, por supuesto es un poder absolutamente precario y en cualquier momento se cae. Kenji logró la libertad de su padre, pero no queda claro. Yo creo que este es un tema que está trabajándose tras las bambalinas, igualmente como se trabajó el tema del indulto, y lo señalo porque creo que la opinión pública debe seguir este tema y analizarlo en detalle. ¿Cuál? El quid pro quo de Keiko Fujimori y el quid pro quo de la empresa Odebrecht. Yo creo que esto hay que analizarlo. ¿Qué ganan ellos? Desde mi perspectiva, Keiko Fujimori se garantiza la impunidad por las investigaciones que el Ministerio Público está desarrollando, cosa que se confirma con su intención de lesionar la integridad del Ministerio Público a través de apartar al fiscal de la Nación. Y y Odebrecht está desesperada, porque en este sentido, sí hay que decirlo muy claramente, el Estado peruano tuvo una posición muy firme frente al pago de la reparación civil. Entonces, el 13 de noviembre, Odebrecht, y esto está publicado en el diario Gestión, señala que la reparación civil es impagable. Curiosamente es la fecha en la que aparece la carta contra PPK. Luego, por supuesto, el artículo de Lauer en La República, y luego pone presidente si los quita y hace luego la respuesta de Odebrecht. O sea, usted lo que dice entonces. Pero, para cerrar el círculo, la salida de Marcelo Odebrecht y el objetivo de la empresa de reestructurarla hacia fines del año 2018, vendiendo sus activos, sobre todo en el Perú. Chacya cuesta $1.400 millones. De esos $1.400 millones, 1.000 millones están embargados por acreedores internacionales, entre ellos JP Morgan. Entonces usted podrá analizar y ver quiénes están de qué, y ver cuáles son los objetivos de esto, porque acá hay 4 jugadores, 4 jugadores que están, no solo 2, como Kenji y el presidente, y esto hay que analizarlo desde mi perspectiva. O sea, usted lo que dice es entonces, el hecho de que Odebrecht le diera la información a los fujimoristas para que pusieran en aprietos al presidente de la República con el pedido de vacancia, era a cambio de un mejor trato para sus empresas a través del Congreso, con el número que tienen, y por otro lado, en este gana con el tema del indulto, es ubicarse mejor para seguir insistiendo en debilitar al Ministerio Público. O sea, la verdadera intención del fujimorismo sigue siendo cómo salir mejor librado del caso Odebrecht. Y en especial la señora Keiko Fujimori y su aliado en el Congreso, ¿no? Entonces, esto hay que observarlo con mucho cuidado y estar atentos, porque me parece que esto es lo que puede pasar en los siguientes meses. Muy bien, es un buen dato, eso vamos a seguirlo desarrollando aquí, por supuesto. Doctor Antonio Maldonado, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. Tengo que ir a una pausa y regreso en un instante, porque vamos a conversar ahora sobre ¿qué va a pasar con la economía? La semana pasada estuvo aquí Alonso Segura, el exministro de Economía, y hoy día ha regresado porque con el indulto, ¿cambia o no cambia? ¿Le da o no predictibilidad al país una decisión de esa naturaleza? Regreso en un instante. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
8:40 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. La semana pasada conversamos largo con Alonso Segura, que como ustedes saben ha sido ministro de Economía. Una entrevista que digamos fue bastante comentada en distintos medios también, y digamos mucha gente también en las redes recogía muchos de los puntos de vista del exministro. Y la semana pasada, digamos, estábamos en un escenario donde se pudo evitar, a pesar de que no era una defensa, pero Pablo Kuczynski, que el sistema democrático se mantuviera. Y el presidente desde ahí en adelante dijo iba a cambiar, no solo en términos políticos, en relacionarse de manera distinta con los actores, sobre todo que le habían hecho lo imposible, sino lo que decía Alonso Segura en ese momento es que tiene que empezar a hacer, a gobernar, y en materia económica a también, digamos, cambiar la perspectiva equivocada que había mantenido. Pero claro, ahora han indultado a Alberto Fujimori. Parecería que para algunos eso no tiene que ver con la economía, pero Alonso Segura tiene una reflexión que tal vez esto puede ser determinante para caerse abajo las expectativas que se tenían para este año en materia de crecimiento económico. Señor Alonso Segura, gusto saludarlo, buenos días. Placer, gracias por venir. Sí, gracias. Bueno, digamos, han pasado pocos días, pero digamos, vale, creo, la reflexión. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, ¿cuál es su opinión sobre el indulto, no es cierto, como medida que ha tomado el presidente después de, más bien, haber ofrecido que iba a cambiar su manera de hacer con el fútbol? Y lo otro es, ¿esto puede o no afectar la economía? Sí, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a mi opinión sobre el indulto, lo dije en la entrevista el viernes pasado. Sí. Dije que no voy a especular, pero dije claramente que para mí un indulto a Alberto Fujimori tenía que darse estrictamente por razones de salud humanitarias. En cualquier otra circunstancia, simplemente era inaceptable. Acá le han dado un manto de legalidad tratando de aducir que es por esas razones, cuando es evidente que no ha sido así. Hay muchas personas que salimos a defender la institucionalidad, la gobernabilidad, la estabilidad de la democracia, cuestionando una vacancia, que algunos llamaron el propio presidente vacancia express, que evidentemente no respetaba el debido proceso y no daba derecho a defensa. Acá lo que ha hecho el presidente es exactamente lo mismo. Este es un indulto express, es el más rápido en la historia del reconocido además por el viceministro de Justicia ayer. Ha mentido el Ministerio de Justicia por escrito, ha mentido la primera ministra diciendo que el gobierno no usaba ningún indulto, o sea, simplemente esto es inaceptable. Y aparentemente han mentido el propio presidente de la República a personas muy cercanas que lo ayudaron, digamos, para evitar efectivamente que lo bajaran. Entonces acá yo no sé dónde creen que los peruanos somos, no sé, la verdad, tarados, por no hay otro término, tratando de argumentar que esto no fue un pacto para salvarle la presidencia al presidente de la República. A usted le queda clarísimo eso. Sí, mi opinión es que eso antes de no era algo negociable. Y reitero, yo hubiera sido los que hubiera apoyado un indulto a Alberto Fujimori efectivamente por razones de salud. Acá está hablando usted, digamos, en el caso de que en la época del presidente Humala hubiera habilitado esa posibilidad. O sea, ya como en general, digamos. Pero si hubiera pasado en el gobierno de Humala y se hubiera determinado que efectivamente hay razones médicas que dan cuenta y no había razones eso, médicas en ese por eso momento. No se indultó. Evidentemente 2 años después o 3 años después podría haber razones médicas, pero por la forma como han hecho todo esto, o sea, claramente acá no hay razones médicas, ha sido un acuerdo político, un pacto político para salvarle la cabeza al presidente Kuczynski, ¿no? Y por otro lado, evidentemente el otro lado conseguir la libertad de Alberto Fujimori, ¿no? Ahora, entonces eso trasladado al plano económico. Trasladémoslo al plano económico. La vacancia te podría abrir una caja de Pandora muy complicada para la economía. Pasada la no vacancia, digamos, en principio debería haber habido algo de estabilidad. Y yo creo que todo eso se quiebra con este indulto mal dado. ¿Por qué? Porque has abierto otra caja de Pandora igual de impredecible. Hay multiplicidad de escenarios que podrían darse. ¿Cuáles son, digamos, los más riesgosos, los más complejos? A ver, por un lado el presidente Kuczynski, y lamento decirlo, pero no le puedes creer nada. No tienes un presidente que aún los que apoyen en el indulto, los simpatizantes fujimoristas, las personas que no siendo simpatizantes fujimoristas, ya no le creen. Digamos, puedan decir, bueno, ya somos pragmáticos, que indulten a Alberto Fujimori. Simplemente la gran mayoría de los peruanos van a llegar a la conclusión de que miente
pero miente y miente y miente. Ya lo veíamos con los temas estos de Westfield Capital, etcétera. Entonces tú tienes un presidente que simplemente no puedes creer en nada de lo que dice. Y esto no es la mentira usual de los políticos. Esto ya de acuerdo, claro, o sea, no es la fanfarronería o la demagogia política, sino, digamos... Eso es muy complicado cuando es un jefe de gobierno. Ahora, pero complicado... Y su gobierno, las autoridades de su gobierno también mienten por escrito, en declaraciones, y después salen con explicaciones. Ya, de acuerdo, pero quiero diferenciar ahí, porque una cosa es, digamos, la mentira, voy a ponerlo en esos términos, basada en la demagogia para buscar adhesión política, que lamentablemente se usa muy frecuentemente. Pero aquí quería yo preguntarle, porque, por ejemplo, si los inversionistas, los empresarios, los que quieren venir al Perú, con el mensaje que les dieron el año pasado de que este año el 2018 va a ser mejor, esos le creen al presidente, esos ya no le creen al presidente. Mira, los inversionistas son muy pragmáticos, ¿no? Al final, digamos, si es una promesa de hace 3 años que era una propuesta populista y no se implementa, dicen bienvenida a la mentira de campaña, cambió. Es diferente, esto es simplemente... dice lo que le conviene para simplemente salvar su cabeza, ¿no? Entonces yo no sé, esto simplemente genera, afecta la predictibilidad hacia adelante. Entonces, cuando sale el presidente y diga voy a implementar una reforma, ¿quién le va a creer? Entonces, en general, yo creo que te genera ese ruido. Pero más allá de eso, pasemos a la siguiente etapa. Tú vas a tener varios frentes acá. Los inversionistas finalmente quieren estabilidad. Y lamento decirlo, pero al final, si hasta en una dictadura estable la prefieren a una democracia ruidosa, por decirte el caso, en muchos casos. Hay sus excepciones. El problema acá es que tú lo que vas a tener es, por un lado, un indulto que muchos cuestionan, no solo el pacto, sino la legalidad de ese indulto. De acuerdo. Has tenido invitados en el bloque previo, entonces va a haber toda una vía legal, tanto a nivel del Perú, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, como fueros supranacionales, que podrán admitirla, podrán no admitirla, pero va a haber muchísimo ruido, con una posibilidad de que por un tiempo se revierta, hay esa posibilidad de que se revierta el indulto, de repente no. Y recuerda que no es solo indulto, también hay gracia, derecho de gracia, por los procesos por los que está ahorita, ha sido se ha incorporado a la extradición y que estaban en proceso. O sea, no solo lo han indultado, lo han perdonado, o sea, digamos, lo pasado. Eso ha sido pues un canje, ¿no es cierto? Y porque eso no tiene sustentación en los considerandos de la resolución. Es decir, hay o sea, se ha abierto un frente nacional e internacional en términos legales que es perjudicial para el clima que se requiere para la inversión y para la economía. Y más que por el tema legal, es porque ¿qué ocurre? Puedes asignar una probabilidad de 1% o de 50%, pero ¿qué ocurre si la probabilidad efectivamente algunos le asignan probabilidad alta de que este indulto se revierta? ¿Qué significaría eso? Se arma la pampa, porque como comprenderás, entonces también los simpatizantes fujimoristas, los partidarios fujimoristas van a salir a la calle también. Entonces, por un lado tienes todo ese ruido que va a venir. Un segundo tema es el apoyo al presidente Kuczynski, que venía de sectores básicamente antifujimoristas, que le dieron la elección y que le dieron también... Lo salvaron de la vacancia. Y que ahora, en su gran mayoría, van a ser opositores acérrimos porque se han traicionados, ¿no? O sea, si él le va mal, ya no lo van a defender. Exacto. Y esto con presencia en la calle. Ya lo vimos, comenzó... Me sorprendería que esto no siga creciendo. Nada más comenzó un 25 de diciembre y fue grande. Imagínense ustedes que se vaya organizando y que están... De acuerdo. Entonces, eso es algo que sí genera mucho ruido para la inversión, para decisiones económicas, porque van a haber inestabilidad, protesta tras protesta. Es decir, ¿cuál es la base política de apoyo al gobierno? Curiosamente, la única base política de apoyo que podría tener el gobierno, ¿cuál es? El fujimorismo. ¿El fujimorismo? Sí. Como dice Fernando Tuesta, se ha vuelto fujidependiente. No, es un rehén. Es un títere, llámale como quieras, del fujimorismo. Que sabe que tiene en su poder la decisión de cuando quiera, lo vaca. Porque y ahora a mí no me... con el respaldo de aquellos que también defendían. Claro, tienen los votos para no hacerlo, pero por lo mismo. Depende de ellos. Entonces, te genera toda una sensación de riesgo de la gobernabilidad. ¿De acuerdo? Y por último tenemos cuál va a ser la composición de su gobierno. Hablamos la vez pasada de que en mi opinión el presidente debía hacer cambios de pe a pa en su gabinete,
porque simplemente se habían escondido bajo la cama, no habían defendido la institucionalidad y ni siquiera habían sido leales con él. Sí. Mi opinión es que ahora no va a cambiar prácticamente nada. O sea, ¿usted cree que va a mantener, ¿por qué? Digamos, va a cambiar uno que otro, pero va a mantener la lógica de su gobierno? El propio presidente es el primero que ha traicionado a todos los que lo apoyaban. Entonces, yo creo que en general el presidente y los miembros de su gabinete creen que esto es, como dicen los gringos, business as usual. O sea, el negocio es como de costumbre. Entonces, por un lado el presidente creo que no los va digamos, a juzgar por haberse comportado de esa manera, pero los mismos ministros creo que van a decir, y lo que tú hiciste tampoco está mal. Sí, entonces yo lo que creo, espero equivocarme, pero yo creo que va a tener cambios, retoques cosméticos en el gabinete y todo continúa como de costumbre. Ahora, lamentablemente entonces van a continuar también todos los problemas de gestión. O sea, todo lo que usted ha descrito previamente hoy y nos contó la semana pasada va a mantenerse, pero con la diferencia de que el fujimorismo va a ver si el gobierno sigue teniendo esa actitud y lo ve débil, va a dejar que se caiga. Va a jugar sus cartas. Y claro, yo lo que digo es, si el presidente cree que el fujimorismo va a ponerse sobre el hombro un gobierno como este, ineficiente, débil, etcétera, se equivoca, porque el fujimorismo lo que va a necesitar para poder, digamos, levantar la cabeza es distanciarse de ese gobierno. ¿No? Y pueden tener más pactos bajo la mesa, no lo apoyo, no le hago la vida imposible, pero digamos, esto es como que prolongar la agonía de un presidente sin respaldo, que tiene serias investigaciones, debería tener serias investigaciones sobre su actuar en el pasado. Algunos los que apoyamos la no vacancia no era porque no viéramos indicios muy fuertes al contrario, de un actuar éticamente reprobable del presidente a lo largo de la función pública en los últimos 15 años, cuando ha estado, digamos, en el rol público, en el Reino de Toledo, que no distinguía lo privado de lo público, pero el punto es, hay un debido proceso, tienes que investigarlo antes, no sacarlo en una semana. Pero digamos, no vamos a mirar al cielo y decir, acá no hay conducta reprobable. Y yo he trabajado en mercado de capitales, y he sido ministro de Economía, y te lo dije, lo que ha hecho el presidente simplemente no se hace, es éticamente reprobable. Y probablemente y muy probablemente hay delitos. Entonces, ¿qué va a pasar si sale otra información tipo Westfield Capital en 2 meses? Y ahí, ¿quién va a defender a lo vaca? Entonces el problema es que tienes un gobierno altamente inestable, impopular, con protestas en la calle, con procesos contra el indulto y la gracia presidencial en instancias nacionales, internacionales, con investigaciones. Entonces, yo creo que acá quizás algunos van a querer mirar al techo, de repente en las próximas semanas los fujimoristas salen más suaves, porque ahora van a ser quizás controlados más por Alberto Fujimori, porque como comprenderás tampoco creo que vaya a salir a cuidar a sus nietos, no, eso no va a pasar. Y le debe el indulto, pero todo eso es muy frágil, es muy inestable. Entonces, yo creo que la figura que hizo Fernando Testa de que tiene un balón de gas que se llama fujimorismo y que ellos lo van a administrar de acuerdo a su conveniencia, o sea, en el momento en que se la cierre, en resumen, institucionalidad, chao. Gobernabilidad, chao. Predictibilidad, chao. Principios, chao. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué nos quedamos? No hay nada. Pero la pregunta, tengo que terminar, pero entonces, las proyecciones que había de crecimiento con esto, digamos, se van a... Todos los escenarios son malos, para mí todos los escenarios son malos, te van a afectar, es muy difícil decir cuánto, en la medida que haya más posibilidad, por ejemplo, de que se rechace el indulto, sea en instancias nacionales y supranacionales, va a haber más ruido. Eso va a pasar. En la medida que haya mayor intensidad de protestas, va a haber más ruido de decisiones postergadas. En la medida que surjan cuestionamientos al presidente, va a haber más cuestionamientos también. O sea, es impredecible en este momento lo que va a ocurrir. Lo que sabes es que esto va a afectar la economía, pero y no de corto plazo. Para tratar de hacer un símil, el gobierno, y usted ha dicho, y con razón, y creo que con detalle, que ese argumento de que el Lavallato y el fenómeno del Niño hicieron que la economía se perjudicara notablemente, y sacaron ese argumento para tratar de tapar su ineficiencia. Taparon su ineficiencia. Ahora, usted diría que esta inestabilidad que se está generando por el accionar del presidente puede ser inclusive más nocivo que esos en términos económicos. Sí, claro, mira, el Niño le ha costado 0.25 al PBI, no más de eso. Las otras cifras que dieron son fantasía. Y Lavallato, en realidad, los proyectos parados venían de antes, no había ni siquiera efecto base. Entonces, realmente el efecto Lavallato lo vas a comenzar a ver ahora. Por ejemplo, cuando investigan al presidente, investigan a Fuerza Popular. O sea, que esto va a ser peor. Exacto. Pero te afecta la propia permanencia del presidente de la República
en el cargo. Sí. Entonces vas a ver eso combinado con todo este efecto indulto, y si se sostiene o no se sostiene, el efecto, la polarización, porque además hay mucha gente que sí, la mayoría apoya el indulto. Sí. La pregunta es, ¿apoya un indulto así? Sí, claro, ese es el problema. Va a haber mucha gente que está en la calle. Ahora, ¿qué pasa si salen los del otro lado también? Entonces, la verdad que ahora, las posibilidades de llegar a situación muy combustible, es otra cosa que preguntaron hace un rato también. Las posibilidades de entrar a OSD con esto, o sea, ¿afecta severamente? O sea, yo creo que sí. Vamos a ver, ya viste el pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos para la región de Naciones Unidas, más allá de otras entidades de derechos humanos. Ha renunciado, por ejemplo, ayer el jefe Servir. O sea, digamos, ¿qué quiero decir? En términos de la institucionalidad en materia de... Y un paréntesis, recordarás que hablamos de Servir, te dije, las reformas que no están implementando. O sea, Servir murió en la práctica. No, ya sé, pero digamos, en torno a un mensaje... Pero ¿por qué lo jalo? ¿Por qué lo jalo? Porque lo que te decía es, te quedas con el mismo gobierno que no tiene gestión, que no reforma nada, ni siquiera las reformas que le dejas las continúa. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese gabinete además, pero como te digo, para mí, yo creo que hay altas probabilidades de que veas 4 o 5 cambios, algunos de los cuales ya estaban a punto de ser censurados inclusive, y se acabó. Y ahí murió. Sí, porque dicen todo que el resto se queda contento. Al de Agricultura va a sacar de Salud, va a sacar de Justicia probablemente y nada más. Acá no pasó nada, es impresionante. Sí. Entonces, pero todo esto, de repente hay un bálsamo, de repente que no creo, pero al final todas estas aristas que generan incertidumbre. Sí. Y lo que no le gusta a los inversionistas, a las personas, es incertidumbre. Entonces, ahora vamos a ver un periodo de incertidumbre, en mi opinión, largo. Señor Alonso Segura, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros estas reflexiones. Muchísimas gracias. No tengo tiempo ya, conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.